Las imágenes infrarrojas del dron mostraron exactamente lo que la capitana Aria Bennett había temido. Un complejo fuertemente fortificado en las montañas del norte de Myanmar, rodeado por una triple valla perimetral, torres de vigilancia en cada esquina y señales térmicas que indican la presencia de al menos 40 combatientes hostiles patrullando el terreno. En el edificio central, aislada en lo que parecía ser una celda en el sótano, se detectó una única firma térmica que los servicios de inteligencia habían identificado como la del coronel Marcus Reeves, capturado 3 días antes durante una misión de reconocimiento que salió mal. Aria estudió las imágenes en la sala de reuniones segura de la base de operaciones avanzada, sus ojos verdes siguiendo cada detalle de la distribución del complejo. Tenía 30 años, medía 1,70 metros, tenía el pelo rubio oscuro recogido en una trenza táctica apretada y una complexión atlética y delgada fruto de años de entrenamiento especializado en infiltración y combate cuerpo a cuerpo. Durante los últimos 6 años, había formado parte de una unidad clasificada que realizaba operaciones de reconocimiento de penetración profunda que las fuerzas convencionales no podían llevar a cabo, extracción de objetivos de alto valor y misiones que oficialmente nunca sucedieron. La comandante de la misión, la teniente coronel Sarah Morrison, se situó al frente de la sala con un puntero láser, señalando las características clave del complejo. El coronel Reeves ha estado detenido durante 72 horas. Los servicios de inteligencia sugieren que está siendo interrogado para obtener información sobre nuestras operaciones en la región. Tenemos un margen de tiempo muy estrecho, quizás 48 horas, antes de que lo trasladen o su valor como persona de inteligencia ponga en peligro las operaciones. Morrison hizo una pausa y luego continuó con evidente reticencia. El problema es la accesibilidad. El complejo está situado en un terreno montañoso con vías de acceso limitadas. Cualquier ataque convencional sería detectado mucho antes de que llegáramos al perímetro. La inserción aérea alertaría a todas las fuerzas hostiles en un radio de 50 kilómetros. Esto requiere un enfoque diferente. Miró directamente a Aria. Capitán Bennett, se le han leído los protocolos de infiltración especializados. ¿Su valoración? Aria se detuvo acercándose a la pantalla que mostraba el plano del complejo. Ella ya se lo esperaba. Su singular conjunto de habilidades la convertía en la única opción viable para este tipo de operación. La infiltración en solitario es factible. El terreno ofrece accesos cubiertos si se sabe cómo utilizarlos. Los patrones de rotación de los guardias muestran huecos predecibles. La seguridad perimetral está diseñada para detener grandes grupos de vehículos. Ni un solo operador desplazándose a pie por terrenos difíciles. ¿Cuál es tu probabilidad de éxito?, preguntó Morrison. Para la infiltración, 90%. Por la exitosa extracción de un objetivo de alto valor de una posición fortificada mientras se evadía a 40 combatientes hostiles. Aria hizo una pausa, repasando mentalmente la estrategia. 50%, tal vez menos. Mucho depende del estado físico del coronel y de si han previsto un intento de rescate. Morrison asintió lentamente. Eso es sincero. La mayoría de los agentes inflarían esas cifras. Los responsables de la toma de decisiones quieren mejores probabilidades. Entonces deberían enviar un equipo de asalto completo con apoyo aéreo y aceptar las bajas y las consecuencias políticas. Aria respondió sin rodeos. O pueden enviarme solo con una firma mínima y confiar en que una mejor formación y planificación compensen una mayor cantidad de personas. Se hizo un largo silencio. Finalmente, Morrison habló. Estás autorizado para infiltración y extracción en solitario. Lanzamiento de la misión en 4 horas. Contarás con apoyo de vigilancia aérea mediante drones y satélites, pero no con apoyo de fuego directo. Si tu sistema está comprometido, la extracción será prácticamente imposible. Entendido, señora. Tras la reunión informativa, Aria dedicó 2 horas a la planificación detallada de la misión, memorizando cada aspecto de la distribución del complejo, estudiando el terreno e identificando las rutas de extracción principales y alternativas.
Revisó los patrones de rotación de guardias captados por drones de vigilancia, observando las previsibles lagunas de cobertura durante los cambios de turno. Estudió la distribución de los edificios, identificando puntos débiles estructurales y posibles puntos de entrada. Luego llegó el momento de seleccionar el equipo. Para una operación de este tipo, cada gramo contaba. No podía llevar equipo de asalto estándar. Demasiado pesado, demasiado visible, demasiado ruidoso. En cambio, seleccionó una pistola Sig Sauer P226 con silenciador, 3 cargadores de repuesto, un cuchillo de combate, equipo de escalada, cargas de demolición, equipo de visión nocturna, equipo de comunicación y un pequeño botiquín médico. Peso total 32 libras distribuido entre un chaleco táctico de bajo perfil personalizado y bolsillos de pierna. La inserción tuvo lugar a las 2:30 horas. Un helicóptero dejó a Arya a 8 kilómetros del complejo objetivo, aterrizando el tiempo justo para que pudiera salir rodando antes de desaparecer de nuevo en el cielo nocturno. Se encontraba sola en territorio hostil con un plazo de 48 horas para infiltrarse en una posición fortificada, localizar y rescatar a un coronel capturado y escapar a través de un terreno controlado por fuerzas hostiles. La mayoría de la gente habría encontrado el aislamiento aterrador. Arya lo encontró liberador. Sin nadie con quien coordinarse, sin nadie de quien preocuparse, sin nadie cuyos errores pudieran comprometer la misión. Solo sus habilidades, su formación y su determinación para traer de vuelta a casa al coronel Reeves. Comenzó a moverse por el terreno montañoso con falta de práctica, utilizando la visión nocturna para navegar por el terreno difícil mientras evitaba rutas obvias que pudieran ser observadas o estar llenas de trampas. Los primeros 3 kilómetros nos llevaron 90 minutos. El progreso es lento, pero necesario para evitar ser detectado. Se movía como un fantasma por el paisaje, aprovechando el camuflaje natural, permaneciendo en las sombras, deteniéndose con frecuencia para escuchar y observar. En el kilómetro 5 se encontró con su primer obstáculo, una pequeña patrulla de 3 combatientes que se desplazaban por un sendero que se cruzaba con su ruta. Se agachó entre la densa vegetación, controlando su respiración, permaneciendo absolutamente inmóvil mientras pasaban a menos de 10 metros de su posición. Uno de ellos se detuvo para encender un cigarrillo tan cerca que ella pudo oír el chasquido del encendedor y oler el humo del tabaco. Después de lo que pareció una eternidad, siguieron adelante. Continuó su camino hacia el complejo, ajustando su ruta en función de lo que observaba. El informe de inteligencia sobre el terreno había sido preciso, pero la realidad siempre difería de las imágenes satelitales. Identificó y evitó 2 puestos de observación que no figuraban en el material informativo, tomando amplios rodeos que añadieron 1 hora a su aproximación, pero que la mantuvieron sin ser detectada. A las 6:15 horas, cuando el alba comenzaba a despuntar sobre las montañas, Arya llegó a una posición de observación oculta a unos 400 m del complejo. Se instaló, mimetizándose con el terreno natural, y comenzó un reconocimiento detallado del objetivo. El complejo era exactamente como se describía. 3 edificios dispuestos en un triángulo irregular, rodeados por una triple valla de tela metálica rematada con alambre de púas, 4 torres de vigilancia y numerosas patrullas itinerantes. Durante su primera hora de observación, contabilizó 32 hostiles visibles, lo que confirmó las estimaciones de inteligencia de un total de 40 combatientes. A través de su telescopio de observación, estudió los patrones de los guardias, cronometrando sus movimientos e identificando los puntos ciegos en su cobertura. El complejo había sido diseñado para defenderse de ataques externos. Pero los diseñadores habían asumido que los atacantes llegarían en vehículos o en grandes grupos. No habían previsto a alguien que pudiera acercarse a través de terrenos que consideraban intransitables, que pudiera aprovechar las brechas de cobertura medidas en segundos, que tuviera la paciencia de esperar el momento perfecto. Arya pasó todo el día observando, tomando notas detalladas y planeando exactamente cómo ejecutaría la infiltración. Comía raciones frías,
Bebía agua con moderación y usaba una red de camuflaje improvisada para evitar ser detectada por las patrullas que pasaban. En 2 ocasiones, combatientes hostiles se acercaron lo suficiente como para que ella pudiera oír sus conversaciones en birmano y chino, pero ninguno de los 2 grupos detectó su posición. Al acercarse la noche, repasó su plan por última vez. La infiltración se produciría durante el cambio de turno de guardia a las 2 horas, el periodo de máxima confusión en el que los guardias salientes estaban cansados y los entrantes aún se estaban adaptando a la oscuridad. Había identificado un tramo de valla entre 2 torres de vigilancia donde la superposición de los campos de fuego creaba una abertura que duraba aproximadamente 45 segundos durante el cambio de turno. 45 segundos para cruzar 400 metros de terreno abierto, traspasar la valla y llegar a un lugar seguro cerca del edificio principal. Imposible para la mayoría de la gente, para Arya, con su entrenamiento y condición física, apenas factible incluso si todo saliera a la perfección. A la 1:45 horas, comenzó su aproximación final. La noche estaba sin luna, lo que facilitó el ocultamiento, pero dificultó la navegación. Se desplazó con absoluto silencio por el terreno restante, utilizando la visión nocturna para evitar obstáculos y sincronizando sus movimientos con las rotaciones de los guardias. A las 158 horas, se encontraba en posición en el borde del área despejada que rodeaba el complejo. Gracias a su visión nocturna, podía ver a los guardias en las torres preparándose para el cambio de turno, a otros patrullando el perímetro. Controló su respiración, calmó su ritmo cardíaco y esperó su oportunidad. A las 2 horas en punto, comenzó el cambio de turno. Los guardias se gritaban entre sí. Las linternas se movían en patrones predecibles. Y por un breve instante, el sistema de seguridad que parecía impenetrable mostró su debilidad. Arya se movió. Cruzó el terreno abierto a toda velocidad, cubriendo la distancia con una rapidez fruto de años de entrenamiento. Han transcurrido 30 segundos. Llegó hasta la valla, sacó unos alicates y comenzó a trabajar en la malla metálica con falta de práctica. Las cuchillas habían sido especialmente modificadas, más afiladas, más resistentes y más silenciosas. Han transcurrido 40 segundos. Creó una abertura lo suficientemente grande como para colarse, se introdujo en el recinto y enseguida se puso a cubierto detrás de un cobertizo cerca del edificio principal. 44 segundos. Lo logró con un segundo de sobra antes de que se restablecieran los patrones de guardia. Ahora venía la parte difícil. Se quedó paralizada detrás del cobertizo, escuchando los pasos de una patrulla de vigilancia que pasaba a menos de 5 metros de distancia. Podía oírlos hablar con naturalidad, completamente ajenos a que un oficial de operaciones especiales estadounidense acababa de infiltrarse en su recinto supuestamente seguro. Cuando pasaron, se dirigió al muro exterior del edificio principal y comenzó a recorrer el perímetro, manteniéndose en las sombras y utilizando cualquier cobertura disponible. A través de una ventana, podía ver el interior del edificio, los dormitorios en la primera planta, lo que parecían oficinas o salas de planificación en la segunda planta. Según la inteligencia, un sótano donde se alojaba a los prisioneros. Encontró lo que buscaba, una rejilla de ventilación cerca de los cimientos del edificio que conducía al sótano. La rejilla estaba sujeta con 4 pernos que harían ruido si se quitaran de forma convencional. En su lugar, aplicó un lubricante especializado, esperó 30 segundos para que penetrara en las roscas y luego retiró cuidadosamente cada perno con una herramienta diseñada para un funcionamiento silencioso. La rejilla se desprendió. Lo deslizó a un lado, se coló por la abertura apenas lo suficientemente grande para su esbelta figura y bajó al sótano del edificio donde estaba detenido el coronel Reeves. El sótano era oscuro, húmedo y olía a moho y sufrimiento humano. Arya sacó su pistola con silenciador y avanzó por el pasillo con el arma en alto, guiándose por su visión nocturna. Pasó junto a varias celdas vacías y luego oyó un sonido. Respiración dificultosa, alguien consciente pero intentando permanecer en silencio. Llegó a la última celda y lo vio. El coronel Marcus Reeves,
sentado contra la pared del fondo, con las manos atadas a la espalda con bridas, el rostro mostrando las marcas del interrogatorio, pero con los ojos alertas y concentrados. Cuando la vio, su expresión pasó de la sorpresa a un alivio contenido. Arya revisó rápidamente el pasillo y luego se acercó a la puerta de la celda. Estaba asegurada con un candado pesado, pero ella había venido preparada. Sacó una pequeña carga hueca, la cantidad justa de explosivo para abrir la cerradura sin alertar a todo el complejo, la colocó con cuidado y retrocedió. La carga detonó con un chasquido sordo, más fuerte de lo que ella esperaba, pero no catastrófico. La cerradura se rompió y ella abrió la puerta de golpe. Coronel Reeves, capitana Arya Bennett, estoy aquí para rescatarlas. Reeves se puso de pie con dificultad. Sus piernas estaban claramente rígidas tras días de cautiverio. Ya era hora, dijo en voz baja, y luego hizo una mueca. Lo siento, capitán. Me alegro de verle. Cortó las bridas de plástico con su cuchillo y le entregó una pequeña pistola de su kit, un arma de reserva que podría marcar la diferencia si encontraban resistencia. Puedes moverte. Tenemos aproximadamente 10 minutos antes de que alguien investigue esa explosión. Puedo moverme. Puede que no sea bonito, pero puedo moverme. Salieron de la celda y comenzaron a regresar por el pasillo del sótano. Arya iba al frente, arma en alto, vigilando las esquinas, moviéndose con precisión táctica. Detrás de ella, Reeves la seguía tan silenciosamente como su estado se lo permitía. Estaban a medio camino de la rejilla de ventilación cuando la situación empeoró. Las voces resonaban desde las escaleras que bajaban al sótano. Los guardias que respondieron a la explosión llegaron para investigar. Arya tomó una decisión en una fracción de segundo. Por aquí, susurró, llevando a Reeves a una pequeña habitación lateral llena de herramientas de mantenimiento. Se pegaron a la pared mientras unos pasos resonaban a su lado. 2 guardias, quizá 3, se dirigían a la zona de celdas. Los gritos comenzaron cuando descubrieron la cerradura forzada y la celda vacía. «Saben que te has ido», le susurró Arya a Reeves. «El plan de extracción original se ha visto comprometido. Necesitamos una ruta alternativa». Sacó una pequeña tableta que mostraba el plano del complejo. «Hay un depósito de vehículos al norte. Si podemos llegar, podemos robar un transporte y derribar la valla perimetral». «Es un plan terrible», observó Reeves. «¿Tienes uno mejor?» «No, hagámoslo». Regresaron al pasillo, pero el sótano se estaba llenando de guardias que respondían a la alarma. Arya sabía que tenían minutos, quizás segundos, antes de quedar atrapados. Guió a Reeves hacia una escalera que conducía a la primera planta. Se movían rápido, pero intentando ser sigilosos. Llegaron a las escaleras justo cuando un guardia bajaba corriendo. No había tiempo para soluciones silenciosas. La pistola con silenciador de Arya disparó 2 veces, 2 disparos controlados al pecho, y el guardia cayó sin hacer ruido. Lo sujetó, lo bajó con cuidado para no hacer ruido y siguió avanzando. La primera planta era un caos. Guardias corriendo hacia el sótano, otros tomando posiciones defensivas, oficiales gritando órdenes en varios idiomas. Arya y Reeves se movieron entre la confusión, agachándose, aprovechando el pánico. Para su ventaja. En la oscuridad y el caos, 2 figuras con equipo táctico no se percibieron inmediatamente como amenazas. Llegaron a una salida trasera y se escabulleron al patio del complejo. El depósito de vehículos estaba a 50 metros, un conjunto de camiones y vehículos utilitarios estacionados en una zona cubierta. Entre ellos y los vehículos había al menos una docena de combatientes hostiles que habían tomado posiciones defensivas, anticipando un ataque externo. «Necesitamos una distracción», dijo Reeves en voz baja. Arya sacó una granada de humo, una de las 2 que llevaba precisamente para esta situación, y la lanzó hacia la puerta principal en el lado opuesto del complejo. Detonó con un fuerte estallido, produciendo una densa humareda blanca que se extendió por el patio.
Los guardias se giraron inmediatamente hacia el humo, creyendo que se trataba del ataque principal. En la confusión, Arya y Reeves corrieron hacia el depósito de vehículos. Llegaron sin ser detectados y Arya se puso manos a la obra con un gran camión militar que parecía lo suficientemente rápido y resistente como para embestir la valla. ¿Sabes cómo arrancar un camión sin llave?, preguntó Reeves. Entre otras habilidades, respondió Arya, mientras ya trabajaba en los cables de encendido. 15 segundos después, el motor rugió. Subieron al coche, Arya al volante y Reeves en el asiento del copiloto con la pistola prestada lista. Metió la primera marcha del camión y pisó a fondo el acelerador, dirigiéndose directamente hacia la valla norte del recinto a toda velocidad. Los combatientes hostiles se percataron de lo que estaba sucediendo y abrieron fuego. Las balas rebotaron en la carrocería del camión y destrozaron las ventanas. Arya mantuvo el pie firme, apuntando a la sección de la valla que separa las dos torres de vigilancia. El camión impactó contra la valla a 60 kilómetros por hora. La valla estalló hacia afuera con un chirrido de metal desgarrado y postes quebrados. El camión irrumpió, elevándose por un instante al impactar contra el terreno irregular más allá del perímetro. Luego aterrizó con fuerza y continuó acelerando. Tras ellos, el complejo se sumió en el caos. Los vehículos iniciaron la persecución. Los guardias dispararon con sus rifles contra el camión que huía y un foco escudriñó la oscuridad intentando rastrear su huida. Arya conducía como si estuviera luchando por la vida de ambos, que en efecto lo estaba. El camión rebotó y se deslizó sobre el terreno accidentado. Motores rugiendo. Reeves se aferraba a lo que podía agarrar mientras, simultáneamente, respondía al fuego de los vehículos que lo perseguían a través de la ventana trasera destrozada. ¿Cómo va nuestra extracción?, Reeves gritó por encima del ruido del motor. Aproximadamente a 3 kilómetros por delante. Si podemos despistarlos, respondió Arya, forcejeando con el volante mientras el camión atravesaba un tramo especialmente accidentado. No podían perder la persecución. 3 vehículos los perseguían, reduciendo la distancia a pesar de la conducción agresiva de Arya. El terreno era demasiado accidentado para mantener una velocidad alta, y los perseguidores conocían mejor la zona. Arya tomó una decisión. «Agárrense fuerte», gritó, y luego desvió deliberadamente la camioneta del camino accidentado que habían estado siguiendo, adentrándose en un terreno aún más difícil. Una pendiente pronunciada cubierta de rocas sueltas y vegetación. Los vehículos que los perseguían intentaron seguirlos, pero el camión que iba en cabeza perdió el control en el terreno suelto y volcó, llevándose por delante a un segundo vehículo en la colisión. El tercer perseguidor retrocedió, reacio a arriesgarse en el peligroso terreno. Arya luchó por controlar su camión mientras se deslizaba pendiente abajo, pero la física se impuso. Chocaron contra una gran roca. El camión giró lateralmente, y de repente, dieron 3 vueltas de campana antes de quedar volcado de lado en medio de una densa vegetación. Por un instante, solo el silencio fue interrumpido por el tic-tac del metal al enfriarse y los gritos lejanos de sus perseguidores. Entonces Arya se movió, empujando la puerta del conductor y saliendo del coche. Tenía moretones, sangraba por múltiples cortes, pero podía funcionar. «Revés, puedes moverte». Ella gritó hacia el camión volcado. «Sí», fue la respuesta, tensa pero viva. «Sí, ya voy». Ella le ayudó a sacarlo de entre los restos del vehículo. Había sufrido daños adicionales en el accidente, pero podía moverse. Se alejaron tambaleándose del camión hacia la densa vegetación justo cuando los perseguidores, a lo lejos, comenzaron a descender la pendiente a pie. Arya sacó su dispositivo de comunicación y activó la baliza de emergencia. «Señor Supremo», habla Night Andale. Extracción primaria comprometida. Activando la baliza de emergencia. 2 personas en persecución hostil necesitan evacuación inmediata. La respuesta fue inmediata. Copias del Señor Supremo de los Ándales Nocturnos. Tenemos tu baliza. Extracción entrante.
Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Arya miró a Reeves, evaluó su munición, consideró el terreno y las fuerzas hostiles que los perseguían. Tendremos que hacerlo. Se alejaron del lugar del accidente, poniendo distancia entre ellos y los restos del vehículo antes de encontrar una posición defensiva en un terreno rocoso que les proporcionaba cobertura y campos de tiro superpuestos. A Arya le quedaban 3 cargadores para su pistola. Reeves había ganado. No es mucho para un tiroteo prolongado, pero suficiente si eran inteligentes. Los cazas hostiles llegaron al lugar del accidente y comenzaron a dispersarse, rastreando el terreno circundante. Arya contó 8 hostiles, todos armados con fusiles de asalto y moviéndose con destreza táctica. No se trataba de luchadores al azar. Eran soldados entrenados que sabían cómo buscar y atacar objetivos. Ella y Reeves permanecieron completamente inmóviles en su posición oculta, controlando la respiración y aprovechando cada resquicio que les ofrecía el terreno. Los combatientes hostiles se acercaron, llamándose unos a otros y coordinando su patrón de búsqueda. Un combatiente se acercó a menos de 5 metros de su posición, lo suficientemente cerca como para que Arya pudiera ver su rostro claramente a través de su visión nocturna. Su dedo permanecía sobre el gatillo, listo para disparar si lo descubrían, pero la atención del combatiente estaba puesta en otra parte. Se dio la vuelta y se dirigió hacia otra sección del terreno. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. El dispositivo de comunicación de Arya mostraba que el helicóptero de extracción se acercaba. 10 kilómetros, 8 kilómetros, 5 kilómetros, pero los combatientes hostiles seguían buscando. Y si aún se encontraban en la zona cuando llegara el helicóptero, la extracción se convertiría en un tiroteo. A 4 kilómetros de distancia, uno de los cazas enemigos avistó algo. Sangre en la vegetación debido a sus heridas. Gritó a sus compañeros y señaló directamente hacia la posición de Arya y Reeves. «Estamos en peligro», dijo Arya en voz baja. «Cuando lleguen, atacaremos con fuerza y rapidez, y luego nos desplazaremos hacia el punto de extracción. Que cada disparo cuente». Los combatientes hostiles comenzaron a avanzar hacia su posición en una formación de asalto coordinada. Arya los dejó acercarse hasta el alcance efectivo de sus pistolas, y luego abrió fuego. Su primer disparo derribó a la luchadora líder. Su segunda y tercera flecha derribaron a 2 más antes de que pudieran ponerse a cubierto. Reeves disparó simultáneamente, y su pistola prestada sonó en pares controlados. Los combatientes hostiles se dispersaron, devolviendo el fuego. Pero el encuentro sorpresa había desbaratado su ataque. «¡Mover!». Arya gritó, y comenzaron a desplazarse hacia el punto de extracción, moviéndose a través de un terreno difícil mientras los combatientes hostiles se reagrupaban y los perseguían. Se convirtió en un tiroteo continuo en la oscuridad. «Muévete, dispara, muévete de nuevo». A Arya le estaba quedando poca munición. Le quedaba solo una revista cuando escuchó el sonido más hermoso del mundo. El característico bop-bap-wop de las palas del rotor del helicóptero. El helicóptero de rescate llegó rápido y a baja altura. Un U-60 Black Hawk con artilleros en las puertas que inmediatamente abrieron fuego contra los cazas hostiles que los perseguían con ametralladoras montadas. El fuego de supresión fue devastador, obligando a los hostiles a buscar refugio y rompiendo su persecución. El helicóptero aterrizó en un pequeño claro y Arya y Reeves corrieron los últimos 50 metros para alcanzarlo. Unas manos los subieron a bordo. Los artilleros de puerta mantuvieron el fuego de cobertura y el helicóptero despegó incluso cuando las balas chispeaban contra su casco blindado. Estaban en el aire, ganando altitud, ampliando la distancia entre ellos y las fuerzas hostiles. Arya se desplomó contra la pared interior del helicóptero, la adrenalina finalmente dando paso al agotamiento. Frente a ella, el coronel Reeves estaba recibiendo atención médica del paramédico del helicóptero, pero él la miró y asintió. Reconocimiento entre profesionales que acaban de sobrevivir a algo que debería haberles costado la vida.
El interrogatorio duró 6 horas, durante las cuales Arya relató cada detalle de la infiltración, la extracción y la fuga. Los oficiales de inteligencia querían saber sobre la distribución del complejo, los procedimientos de guardia, las capacidades de las fuerzas hostiles, cualquier cosa que pudiera ser útil para futuras operaciones. Cuando finalmente terminó, el teniente coronel Morrison la apartó a un lado. Capitán Bennett, llevo 20 años en este trabajo, y lo que usted hizo, infiltración en solitario de un complejo hostil fortificado, extracción exitosa de un prisionero de alto valor y escape a través de territorio hostil mientras era perseguido por fuerzas superiores. Ese es el tipo de operación que se convierte en leyenda en nuestra comunidad. Arya estaba demasiado cansada para la modestia. ¿Tenía el coronel información útil? Se había resistido al interrogatorio, pero tenía información sobre movimientos de fuerzas hostiles que necesitábamos. Su intervención evitó que esa información de inteligencia se viera comprometida y salvó vidas. Morrison hizo una pausa. Usted comprende que esta operación nunca será reconocida públicamente. Sin ceremonia de entrega de medallas, sin reconocimiento oficial. Sé cómo funcionan las operaciones clasificadas, señora. Pero quería que supieras, de alguien que entiende lo que se necesita para hacer lo que hiciste, que eres uno de los mejores operadores que he visto jamás. Arya asintió. Gracias, señora. 3 días después, tras la evaluación médica obligatoria y el análisis psicológico, Arya regresó a su puesto habitual, preparándose para la siguiente misión. La infiltración en el complejo ya se había convertido en una leyenda clasificada dentro de la comunidad de operaciones especiales. La operadora solitaria, que había penetrado en una posición fortificada, rescató a un coronel capturado y luchó a través de territorio hostil hasta lograr una extracción exitosa. Pero para Arya, era simplemente otra misión, otra situación imposible que había requerido toda su formación, habilidad y determinación. Otro recordatorio de que a veces las operaciones más peligrosas no requieren la mayor fuerza, sino al operador adecuado con el valor de adentrarse solo en territorio hostil y hacer lo que haya que hacer. El coronel Reeves se recuperó completamente de su cautiverio y regresó al servicio. Nunca olvidó la noche en que un solo oficial de operaciones especiales se infiltró en territorio enemigo para traerlo de vuelta a casa. Años más tarde, cuando le preguntaban sobre el agente más impresionante con el que había trabajado, siempre mencionaba a la capitana Arya Bennett, la mujer que había entrado sola en el infierno y había salido con lo que todos creían imposible. Porque eso es lo que hacen los mejores operadores. No esperan permiso ni condiciones perfectas. No requieren una fuerza abrumadora ni un éxito garantizado. Evalúan la situación, elaboran un plan y lo ejecutan con absoluto compromiso. Van donde otros no pueden o no quieren. Hacen lo que otros creen imposible y cumplen la misión a pesar de las enormes dificultades. Arya Bennett había hecho exactamente eso. Y aunque la operación permaneció clasificada durante décadas dentro de la comunidad de operaciones especiales, su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, habilidad y el tipo de excelencia operativa que definía a los mejores guerreros. Se había infiltrado sola a través de territorio enemigo. Entonces hizo algo que jamás olvidarían. Había recuperado a uno de los suyos contra todo pronóstico, gracias a una habilidad y determinación que demostraron que, a veces, el arma más peligrosa en cualquier campo de batalla es un solo operador que se niega a aceptar el fracaso. El lobo no se anuncia. No espera refuerzos ni condiciones perfectas. Simplemente hace lo que hacen los lobos cuando la manada necesita protección. Y a veces las cacerías de lobos más efectivas se realizan en solitario. 6 meses después de la operación, Arya estaba entrenando a una nueva promoción de candidatos a operaciones especiales cuando el coronel Reeves visitó las instalaciones. Él permaneció de pie al fondo del aula mientras ella impartía técnicas avanzadas de infiltración, observándola demostrar las mismas habilidades que le habían salvado la vida. Tras finalizar la clase, él se acercó a ella. Capitán Bennett, quería agradecerle como corresponde, lejos de los informes posteriores a la ceremonia y los canales oficiales.
Arya lo miró, viendo no al prisionero capturado que había rescatado, sino al oficial experimentado que entendía lo que significaba depender de otra persona para sobrevivir. Usted habría hecho lo mismo por mí, señor. Tal vez. Pero he estado pensando en aquella noche, en lo que te costó entrar sola en ese recinto. El coraje no es solo físico. Es la voluntad de aceptar que, si algo saliera mal, nadie podría salvarte. Ese tipo de aislamiento requiere un nivel de fortaleza diferente. Es el trabajo, señor. Reeves sonrió levemente. Eso es lo que siempre dicen los mejores operadores. Pero yo te he recomendado para la medalla de honor. No se aprobará porque la operación es clasificada, pero sus acciones merecían reconocimiento a ese nivel. Lo que hiciste, infiltrarse en solitario, irrumpir en un recinto fortificado, rescatar a un prisionero y luchar en territorio hostil. Ese es el tipo de coraje que define a una generación de guerreros. Arya sintió el peso de sus palabras, pero se mantuvo concentrado en lo que importaba. Lo importante es que usted llegó a casa, señor. Su labor de inteligencia evitó más bajas y ayudó a desmantelar sus operaciones en esa región. Ese es el verdadero éxito. La misión tuvo éxito porque usted se negó a aceptar el fracaso, corrigió Reeves. Porque cuando todos los demás veían probabilidades imposibles, tuviste un problema que necesitaba solución. Eso es lo que distingue a los buenos operadores de los legendarios. Extendió la mano. Gracias, capitán. Por mi vida, por tu valentía y por ser exactamente el tipo de guerrero que esta nación necesita pero rara vez merece. Se dieron la mano. Dos profesionales que habían afrontado la muerte juntos y comprendían que algunos lazos trascendían el rango y la formalidad. Cuando Reeves se marchó, Arya volvió a prepararse para su siguiente clase. Siempre había más operadores que entrenar, más misiones que planificar, más situaciones imposibles que requerirían a alguien dispuesto a adentrarse solo en territorio hostil y hacer lo que hubiera que hacer. Porque eso es lo que hacen los mejores operadores. No buscan gloria ni reconocimiento. Simplemente se presentan cuando se les necesita, ejecutan la misión con excelencia profesional y pasan al siguiente desafío. Arya Bennett era ese tipo de operadora. Y en algún lugar del mundo, siempre habría otra misión imposible esperando a alguien con el valor suficiente para afrontarla solo. Gracias por ver el video. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada. Únete a nosotros para escucharlos.